Y del monte aprendí a querer con toda mi fuerza a la Virgen del Rocío. Hola amigas y amigos amantes de la sevillana rociera. Hoy quiero hacer la presentación de un programa, de una entrevista que le he hecho a un gran cantautor, compositor, sobre todo de sevillana rociera dedicada a la Virgen del Rocío. Yo creo que es el autor, el cantautor que más sevillana le ha cantado y le ha grabado y ha compuesto a la Virgen del Rocío, uno de los que más. Y es precisamente Juan Manuel Vaz Rey, que fue director del coro de Nuestra Señora del Rocío de Almonte durante la década de los 90. Él cogió el coro en el año 89 hasta el año 99, una década donde la verdad es que el coro de Almonte grabó varios discos de los mejores, unas actuaciones extraordinarias y la verdad es que Juan Manuel hizo una labor importantísima con el coro de Almonte. Muchos artistas, muchas personas lo recordarán y yo, debido a que él no podía venir aquí al plató por motivos justificados, ajenos a su voluntad incluso, pues me concedió una entrevista y yo le he hecho una entrevista y él, la verdad es que a las preguntas que yo le he hecho, pues ha grabado una extraordinaria explicación documental, porque explica el recorrido y los éxitos, todos los éxitos del coro en esa etapa en la que él fue director, Juan Manuel Vaz Rey. Aquí en Almonte lo conocerán, lo conoce mucha gente y la verdad es que es un creador, un compositor, autor de muchas sevillanas que le han grabado muchos grupos rocieros. Y es importante la entrevista porque, como decía, hace un recorrido explicando todos los éxitos, los grandes éxitos que tuvo el coro estando de director del mismo. Así que les dejo a ustedes el resumen y cómo me contesta a las preguntas que yo le hago en un vídeo extraordinario que él ha grabado para nuestro programa de Sevillana Rociera aquí en Doñana Comunicación. Saludos. Hola a todos y a todas. Quiero desde aquí, desde este home studio mío, agradecer de corazón a esta cadena de televisión de Doñana Comunicación por abrirme sus puertas de par en par y permitirme llegar pues a todos sus televidentes, ¿no? Almonteños, almonteñas, al mundo rociero y a grandes aficionados a nuestra música, costumbres y tradiciones. Y de forma muy especial agradecerle a Miguel Mesa y a su programa Sevillana Rociera por haberme animado a ello y ser el causante y la culpa de esta entrevista que a continuación podréis ver y escuchar. Miguel me mostró su interés para hacer un programa conmigo y tenía que haber sido en su estudio, ¿no? Por circunstancias especiales no ha podido ser así, él ya conoce las circunstancias y el tema, pero realmente me lo ha puesto muy fácil, ¿no? Ya que he podido pues responder a una serie de preguntas y documentarlas mejor, porque desde aquí, desde mi hemeroteca, pues he podido pues adjuntar a esta entrevista pues documentos, fotografías, vídeos que seguramente pues serán de interés. Espero que os guste. He puesto mi corazón, como siempre hago con todo lo que puedo hacer para Almonte y para su gente. Espero que aporte conocimiento y detalles de valor para toda esa gente buena rociera. Y os dejo con mi lema, que los que me seguís por las redes sociales ya lo conocéis, y más en los tiempos que corren, ¿no? Más música y más rocío, menos odio y menos guerra. Y todo esto se podía solucionar ¿con qué? Pues poniendo más amor en todo lo que se hace, más respeto y más comprensión, pero sobre todo amor. Así que os dejo a ello
y un abrazo apretado. Hola amigos, bueno, este vídeo sí que es un poco especial. La verdad es que es un vídeo que va dirigido muy especialmente, además se lo debo al monte, pero muy especialmente a los jóvenes, ¿no? A los más jóvenes de allí, que seguramente en esa década de los años 90, ¿no? Que es de la que yo puedo hablar, ¿no? O sea, yo pues tuve la suerte de dirigir a ese coro en toda esa década, ¿no? De los años 90, ¿no? Desde 1989 hasta 1999, la época fuerte, grande del mundo de la sevillana, y por eso quiero dirigirme a ellos, que seguramente eso no lo conocieron, o les cogieron que eran muy pequeños, ¿no? Y no pudieron ver, pues, no sé, pues, actuaciones y muchas cosas, ¿no? ¿Qué quiero transmitirles, no? Pues hay mucha gente que me han querido hacer entrevistas, ¿no? En las propias redes sociales ahora, ¿no? Que es fácil, pues que no sé, que los seguidores que tiene el coro de Almonte todavía, ¿no? Y todavía, porque es lógico, ¿no? La labor que hizo ese coro, por eso quiero que estéis muy orgullosos de vuestro coro de Almonte, pero que estéis muy orgullosos porque la labor docente, la labor de catequesis rociera, la labor de enseñar a la gente la fe tan grande que tiene Almonte a la Virgen de Rocío, es impresionante, ¿no? Es verdad que yo digo, solo puedo hablar de la década de los 90, pero fue una década muy especial, donde ese objetivo que yo al menos desde que me hice cargo, pues quise que lo lleváramos por bandera, pues yo creo que se ha conseguido hacer rocieros nuevos de muchos sitios de España, ¿no? A donde íbamos, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues os cuento. A mí me vinieron a buscar una serie de componentes del coro, se habían quedado sin director, llevaban unos cuantos años, y tenían, como yo decía, es que tenemos hasta el dinerito junto, estamos hablando de 1969, tenemos hasta el dinerito junto para poder hacer el disco del año, ¿no? Y hombre, a ver si usted se puede hacer cargo del coro y tal. Y la verdad, bueno, pues, ahí fue mi primera andanza. ¿Qué pasó? La verdad que ese año se grabó, por supuesto, el primer disco que hicimos fue Como tú quisiste, pero ese fue el único disco que pagó el coro. Después, al menos, mientras yo he estado, todos los demás ya fueron pagados por casas discográficas. ¿Qué pasó? Las actuaciones se iban convirtiendo en verdaderos espectáculos, ¿no? Solo la entrada que hacíamos, ¿no? Con nuestros Sin Pecado, las bengalas, ¿no? Nuestras varas, el romero arriba, ese paso carreta. Cuando llegábamos al escenario, ya la gente estaba de alguna forma enfervorecida, ¿no? Situada, ¿no? Y después las actuaciones, ¿qué pasa? Que los temas que íbamos escogiendo, ¿no? Los temas que se fueron grabando eran temas poco habituales, ¿no? Porque si bien es verdad que la mayoría de grupos importantes que lo había era el momento fuerte de la sevillana y el momento fuerte también de los coros, ¿no? Pero cada uno pues le cantaba por su hermandad, a sus caminos, a su vivencia, a bien que lo pasaban, el cante, el baile. Nosotros solo nos centrábamos en la Virgen, ¿no? Solo nos centrábamos en hacer llegar ese objetivo, ¿no? de docencia rociera, ¿no? Y eso pues calaba en la gente, ¿no? Después cada tema, antes de cantarlo, yo al menos, mientras estuve de director, me preocupé mucho de que, porque sé perfectamente cuando alguien está en un asiento escuchando, puede estar pendiente de la música, se le va la letra, puede estar pendiente de la letra, se le va la música, pero cuando tú haces un inicio explicando de qué va el tema, como la mayoría eran experiencias, eran milagros, eran vivencias, era pues enseñarle a la gente, ¿no? ¿Por qué la fe de Almonte tan grande?
pues si se explicaba de qué iba el tema que iban a escuchar y se les recitaba un poquito, hacía que la gente ya cuando escuchaban el tema ya estaban pues como que eso, con el fervor en el cuerpo, ¿no? Y al final pues se convertía todo aquello en un espectáculo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo que, bueno, que tantas casas discográficas pues, al año siguiente pues se pusieron en contacto con nosotros, y ya no solo que nos pagaban el disco, ¿no? Sino que cosa que bueno, había muchos coros que me llamaban, pero esto cómo lo conseguís, ¿no? Bueno, pues se conseguía de esa forma, ¿no? Porque había una compañía discográfica, que la verdad es que cambiamos con varias, pero que nos dejaban que incluso pudiéramos coger el estudio de grabación que quisiéramos, los músicos que quisiéramos, y todo esto que yo estoy diciendo pues lo podrán corroborar por todos aquellos componentes a los que les doy las gracias, de verdad, de corazón, excelentes personas, excelentes artistas, que creo que conseguimos algo increíble, ¿no? En aquel momento ya os puedo decir que podíamos competir, ¿no? Competir con los grandes grupos que había en aquel momento y grandes solistas, ¿no? De la mejor época, creo yo, que hubo de las sevillanas, ¿no? Como dice la enciclopedia Al mal tiempo sevillana de Javier Montiel, le agradezco muchísimo lo que pone sobre el coro de Almonte, ¿no? Donde dice claramente y de forma textual que nadie discutía la supremacía del mismo en aquel momento, ¿no? Por eso pues acudíamos, que es otra cosa que todos los componentes que estuvieron conmigo se acordarán, ¿no? de estas cosas, ¿no? Se acordarán de que incluso pues empresas de sonido nos llamaban, y nos llamaban porque resulta que teníamos más contratos algunas veces que los grupos importantes, ¿no? Y se venían con nosotros empresas que dejaban a esos grupos para estar con nosotros, ¿no? A pesar de nuestras exigencias, porque nuestras exigencias eran bastante grandes. No es lo mismo sonorizar en un escenario a un grupo de 4 o 5 personas que meter a 28 personas como metíamos nosotros, donde exigíamos que, bueno, porque no queríamos micrófonos, en este caso duro, como por ejemplo un Shure 58, que para que te dé la calidad te tienes que pegar a ello, ¿no? Nosotros necesitábamos pues un micro para cada 3 personas. Nuestros micros eran distintos, entonces nuestras exigencias eran mayores. Necesitábamos también mesas de monitores para dentro del escenario, porque yo quería que la gente dentro se escuchara muy bien, ¿no? Entonces no todas las casas, eso también valía más dinero, ¿no? No es lo mismo tener una mesa mezcladora para afuera que decir, no, quiero mesa para afuera, quiero mesa para adentro, ¿no? La verdad que esas exigencias pues sirvieron mucho para ¿qué? Pues para dar mucha más calidad en nuestros sonidos, en nuestros directos, y de que bueno, venían los propios ayuntamientos, ¿no? A contratarnos. No fue una época, ya digo, que tenía que estar muy orgulloso de esa labor pastoral que hizo el coro de Almonte. Al menos, ya digo, puedo hablar de mi época, pero estoy seguro que lo habrá hecho siempre. Pero en mi época puedo decir que cuando la cadena SER, en el Rocío, llegaba el momento de dar los premios del año, a mí me daba un poquito estar de vergüenza, ¿no? Porque te encontrabas allí, nosotros nadie era profesional, lo hacíamos por amor a la Virgen, ¿no? Y veías tú allí a los grupos importantes, ¿no? A Romero, a Marimeño, a Hermani, en fin, a solistas, y a la hora de recoger los premios, y nosotros tuvimos varios años seguidos recogiendo no solo premio al mejor disco del año, ¿no? Sino premio al mejor disco del año y a la mejor sevillana rociera, ¿no? Yo también, de forma personal y gracias al coro de Almonte, pues me di a conocer, ¿no? Yo era joven, pero es verdad que a partir de ahí pues empezaron a llamarme pues artistas que hoy en día pues me han grabado, ¿no? Los Romero, los Marimeños, Hermani, los amigos de Ine, las Carrotas, o sea, que muchos que me han grabado gracias a las composiciones que hice en el coro del Monte, ¿no? Y cuando íbamos allí a recoger aquello, y yo veía que nosotros teníamos que hacer ese fin de fiesta, porque el que recogía el premio del año pues hacía pues una pequeña actuación, en aquello se convirtió en algo que pasaba ya todos los años, ¿no? Y es porque la gente pues no sé, se emocionaba, ¿no? Se entregaban, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? También más cosas que consiguió el coro, bueno, pues, por ejemplo, las presentaciones que se hacía de cada disco del año se retransmitían en directo por cadena dial, ¿no? Algo que era increíble, que a mí pues me tocó encontrarme con rencillas de grupos que decía que le estábamos quitando de alguna forma un poco el sitio, ¿no? Porque nosotros, claro, no éramos profesionales, y cómo podíamos tener pues esas bondades, ¿no? Pero claro, nosotros le decíamos lo mismo, nosotros le cantamos a la Virgen y somos el coro de la Virgen,
y tampoco, yo fue algo que también logré que el coro pues, estuviera conmigo, en que no participábamos de ningún concurso, que había muchos concursos, pero lo nuestro no era concursar para nada, nosotros éramos para cantarle a la Virgen y volvemos lo mismo, hacer rocío y buenos rocieros, ¿no? También hay que decir que también fuimos elegidos en Canal Sur, el concurso que había de Ría Pitá, televisado, y estuvimos también varios años participando de ahí, ¿no? Que todo el mundo tenía esa suerte, ¿no? De que pudieran cogerlo, entre otras cosas, porque, como sabéis, las casas discográficas, si se gastaban dinero en publicidad, pues podían sonar en la radio y podían sonar en las televisiones. Nosotros los recursos eran menores, ¿no? Es verdad que cada vez íbamos teniendo más y afortunadamente pues fuimos número uno bastantes años en Radio Lel, en las 20 por sevillanas, ¿no? Entonces nos iban ocurriendo cosas que yo digo, mira, teníamos un caché, la verdad, bastante alto. Ese caché nos permitía pues, hacer obras sociales. Me acuerdo perfectamente de, por ejemplo, no sé, una persona que se le quemó una casa, no tenía seguro, y le pudimos ayudar. También es verdad que cada año cambiábamos 30 personas a cambiarle la vestimenta, los trajes de gitana. O sea, el coro hizo algo muy grande en esa década, muy fuerte. Nuestra propia compañía discográfica, una vez que yo le pregunté, ¿no? Digo, hombre, ¿cuánto? En fin, yo ya más o menos sabía lo que costaba pues, hacer un disco y sobre todo elegir al flautista, elegir al percusionista, elegir al bajo, elegir al guitarrista, elegir todo eso, ¿no? Me decía, Juanma, el coro de Almonte yo le hago una primera tirada inicial de 10.000 copias y ya 5.000 van para Cataluña, van para Barcelona. Entonces, bueno, pues yo joder, pues eso hizo que el coro de Almonte, por ejemplo, llenaba escenarios, pero llenaba escenarios por sí solo. Los componentes que me acompañaron se acordarán perfectamente a aquella maravilla en la Plaza de Toros de Málaga, la Malagueta. En aquella época no había la gente con los móviles porque no había móviles, ¿no? Pero había meseros, y la gente con los meseros escuchándonos nosotros cantar, ¿no? O ese Palacio de Congreso de Barcelona, llenarlo entero, ¿no? Llenábamos escenarios muy grandes, que para hacerlo un coro rociero era, la verdad, que muy bonito, ¿no? Algo que a mí me ha dejado impresionado es que yo, por ejemplo, en 1999 dejé el coro, ¿no? Y estuve pues ya entregado a mi empresa, pues, no sé, como pasado ya 25 años, ¿no? Y cómo es posible que haya dejado tantísimos seguidores y tantísimos seguidores que después he tenido yo, ¿no? Porque después yo he hecho, como sabéis, me he puesto a hacer producción musical, componerle a muchísimos grupos, pero sobre todo hacerme mis propios discos, ¿no? Yo solo aquí en mi estudio, ¿no? Y la mayoría son seguidores que venían, me seguían del coro de Almonte. Por eso digo que le tengo que agradecer muchísimo lo que, bueno, sí, en estos 6 años que he hecho 8 discos, uno de ellos doble y 136 temas, pues es algo y luego sobre todo los mensajes que recibo, ¿no? Acerca de que, como la mayoría de temas también se los dedico y sigo dedicándoselos a la Virgen del Rocío y a hacer docencia, pues la verdad es que me siento muy orgulloso, ¿no? De la etapa mía de Almonte y de ese coro que me dio bastante, ¿no? Me acuerdo también de una actuación muy espectacular, en el Patio de los Naranjos, en la Mezquita de Córdoba. Por aquello de la conservación, solo se utilizaba una vez al año. Pues recuerdo y era para recoger dinero para el asilo de ancianos, ¿no?
Y me acuerdo perfectamente una actuación que tuvimos con los Romeros de la Puebla, que lo vendieron como un mano a mano. Fíjate, para mí los Romeros lo que eran, pero que fue aquello tan bonito, y no se me va a olvidar el detallazo que tuvo el señor José Manuel Moya, pedazo de artista y mejor compositor y mejor persona, porque tuvo el detalle de subirme al escenario después que nosotros habíamos terminado, cuando estaban ellos cantando, pues para pedir, o sea, una vez en el escenario, pidió un aplauso muy grande para el coro de Almonte y dijo unas palabras, él me decía mi primisi, y unas palabras que eran el primisi Juanma, nos lo pone a veces complicado a los profesionales, ¿no? Fijaros la humildad de esta persona, ¿no? Pero que sepan la gente de Almonte hasta dónde llegó y llegaba el coro de Almonte de esa época, ¿no? Otra cosa que me gustaría decir es que tuve también el beneplácito, la suerte de que me permitieran, en un trabajo como el mío, que era complicado, ¿no? Pues que mi director provincial me permitiera que durante la época en que salía el disco y hasta el Rocío, estamos hablando de algunos meses, yo me iba todas las mañanas a una emisora de radio distinta, y algunas, pues, hombre, si era Huelva, Sevilla y Cádiz, podía tardar un par de horas o 3, ¿no? Pero si me tenía que ir, por ejemplo, a Granada o a Almería, pues perdía toda la mañana, ¿no? Y me permitían que yo pudiera hacer esa presentación del disco y hablar de esas costumbres, de la fe del pueblo de Almonte y defender al monte, que lo hacía todos los días, y ya yo después pues cubría, como le decía yo a mi jefe, le digo, no te preocupes que o por la tarde o por la noche o en fines de semana yo cubriré el tiempo que estoy, pero bueno, él estaba también contento porque los números salían y cuando las cosas van todas y fluyen todas bien, pues, pero claro, era muy bonito pues poder tener muchísimos oyentes que todos los días escuchaban por la radio pues nuestros temas y nuestro objetivo y que habláramos de la fe tan inmensa que ha trasladado el pueblo de Almonte pues desde tantísimos siglos hasta ahora, ¿no? En esos 10 años os puedo asegurar, porque son los que conozco, que el coro de Almonte hizo mucho por incrementar la devoción rociera y no se grabara ningún tema que no tuviera como bandera pues, a la patrona de Almonte. Otra cosa también que debe de conocer Almonte y su gente joven, y es que aunque el coro tenía sus propios compositores dentro, pero los más grandes compositores de la época querían que el coro de Almonte les grabara. Fijaros la importancia que tenía el coro, ¿no? De ahí que, y lógicamente yo no me voy a negar, más bien al contrario, pensé que eso pues sumaba, ¿no? Y no solo sumaba, sino que además estaba convencido que daría una mayor proyección, ¿no? Y un mayor prestigio, ¿no? De ahí que podéis ver que al menos en todos los discos en los que estuve yo, veréis algunas participaciones de compositores como Juan de Dios Pareja Obregón, como Aurelio Verde, como José Manuel Moya, como el Padre Quevedo, como Eduardo Fernández Jurado, en fin. Yo lo que hacía normalmente era presentaba los temas sin que el coro supiera de quién eran y el coro después elegía los temas que se grababan. Así que, bueno, también muchísimas gracias al coro porque siempre elegían algunos temas míos, ¿no? O bastantes temas míos, ¿no? Tampoco se me va a olvidar pues que el coro de Almonte hizo mucho por los autores propios del pueblo, ¿no? Autores del pueblo que, como Antonio Báñez, como Luis Guitar, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una anécdota muy fuerte que me contaba Antonio Báñez, que me decía, Juanma, ¿te gustan mis temas? Me enseñaba una carpeta que tenía llena de temas. Digo, qué bonito, Antonio, esto es maravilloso, porque además estos son experiencias que nadie las puede contar nada más que un armonteño. Y él me decía, pues ¿te quieres creer que estos temas se los he dado yo a los grupos? No voy a nombrar a nadie para que nadie se moleste, grupos muy importantes, pero me dicen que esto no se puede cantar porque es muy largo o porque no tiene una métrica adecuada
o porque no está bien medido. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si aquí lo importante es lo que tú dices. Encima eres una persona que rimas perfectamente. Lo único es que si una cosa es muy grande, pues en vez de hacerse una sevillana, se hace una plegaria. Y si se busca un recitado, se busca un recitado en medio. Y si hay que cortar algunas cositas, pues se corta algunas cositas. Y si hay que cambiar un poquito de rima, pues se cambia un poquito de rima. Pero lo más importante es lo que tú tienes. Lo que tú tienes, esa alma de poeta tan grande y tan enorme, y lo que no se pueden quedar estos temas aquí muertos. Estos temas tienen que salir a la calle. Así que también el Coro del Monte tuvo en aquellos discos de tanta y que tuvieron tantísimas ventas y tantísimo prestigio y tantos premios, pues que los autores de Almonte estuvieran ahí como se merecían. Anécdotas del coro, hay muchísimas como para escribir un libro. Lo voy a dejar para otros vídeos, porque hay anécdotas impresionantes que algunos ponen los vellos de punta, ¿no? Como cuando fuimos, una vez que fuimos a Barcelona y descarriló el tren, y ya os contaré qué pasó, como otra anécdota que la contaré en algún otro vídeo. Yo me empeñé en algo que el coro de Almonte no hacía y que yo no lo entendía, que es que cómo no se le va a cantar, el coro de Almonte cómo no le iba a cantar en la procesión del lunes a la Virgen, ¿no? Pues no le cantaba. Y yo, pero ¿cómo es posible? Pues ya os contaré cómo fue posible que los que vivieron, y en la calle Mogué, que era lo difícil, ¿verdad? Porque en la calle Mogué, en el inicio cantaba María del Monte, en los medios cantaba los marismeños, y el coro de Almonte le cantaba, y al final, ¿no? Así, más cerquita a la ermita. Ya os contaré la anécdota de cómo surgió aquello para que el coro cantara, porque es una anécdota preciosa. Y hay muchas cosas que puedo contar, pero no quiero tampoco alargarme mucho, pero es bonito que la gente de Almonte, los más jóvenes sobre todo, y los que eran pequeños, lógicamente, y aunque ya conocían el coro de Almonte, pero no conocen muchas de las cosas, ¿no? Bueno, y hay algunas anécdotas también que deberíais de saber, ¿no? En el máximo apogeo del dúo Pimpinela, en aquellos años 90, pues es curioso, nos contrataron para una misa que hicieron de un bautizo, los dos hermanos, y después nos contrataron para una actuación para ellos en particular, ¿no? Algo que también es curioso, es de las anécdotas que le han pasado al coro bonitas, ¿no? Diciendo alguna cosita, ¿no? Ahora que bueno, los que han vivido el rocío y han visto a la Virgen en la calle, pues habrán visto la maravilla, ¿no? La Virgen María bajo de los cielos y está en el rocío con los rocieros. Nube de gentío, lluvia de esperanza, un mismo latío, gritos de alabanza, rezos y plegarias, amor a raudales, milagro en la calle que cura los males. De roce de alma, soñando despierta y que siempre tienen las puertas abiertas. Si al mirarte cara a cara el lunes de madrugada mis lágrimas no resbalan, o es que ya tengo ceguera o mi cabeza está mala. Ya estás en la calle, qué bien, ¿quién no se emociona? ¿Quién no llora al verte? ¿Quién no, mi blanca paloma? Estrella temprana, qué bien, florece mi alma, brilla la mañana, qué bien, y al corazón calma, manantial de amores, qué bien, flor del firmamento, derrosando gracia en todo momento. La madre se acerca, qué bien, y los almonteños nos traen a la reina, qué bien, que está en nuestro sueño. Guapa, guapa y bonita, para los rocieros, como sabéis, agua bendita. Si me acuerdo alguna cosita de cuáles eran las sevillanas, que eran distintas a las que hacían los demás, porque eran vivencias de gente de Almonte, vivencias de los almonteños de esta fe tan grande, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, aquel hombre, Papeles? De esa humildad, cómo iba al rocío. Él no llevaba caballo, ni saones ni medalla, ni saones ni medalla. Él no llevaba caballo, ni saones ni medalla, la saqueta de Tolaño y una flor en la solapa.
y una flor en la solapa y un humilde carro viejo con 4 flores adornados y una mulilla tirando de su familia a todos lados. ¡Vamos allá! Pero Dios se lo llevó pa' que en el cielo le hiciera una carroza mayor, pa' ir metiendo a rociero humildes de corazón. Ni tenía botos camperos ni pantalones a raya, pero fue un gran rociero. ¿Qué más da lo que llevara? Era un hombre de la Virgen, de gran sencillez humana. Fue una estampa para recuerdo que siempre cesará en falta. Pero Dios se lo llevó pa' que en el cielo le hiciera una carroza mayor, pa' ir metiendo a rociero humildes de corazón. Otra de esas sevillanas que seguramente es difícil. ¿Por qué? Porque es otra experiencia. Me acuerdo, yo estaba en mi casa de Rocío en verano y llegó un yeguerizo y me dice: Juanma, ¿te has enterado? En la ermita está una yegua que viene todas las noches. Ha aparecido, lleva ya unos pocos de días ahí, aparece y después se va. Se me ocurrió hacer un temita que decía: de no ser ronda la ermita y una yegua marismeña, si me acuerdo, una yegua marismeña, de no ser ronda la ermita, una yegua marismeña, de no ser ronda la ermita, una yegua marismeña, una yegua marismeña, triste están los pajarillos, porque dentro en la marisma, porque dentro en la marisma, enfermo está su potrillo. Y lleva ya una semana y todas las noches aparece, y todas las noches aparece, y todo el mundo la ve y nadie sabe qué quiere. Espera por las mañanas que el santero abra las puertas y relincha como loca tratando de hablar con ella por los gestos de su boca. Su dueño, que se enteró, se fue a buscar al potrillo y echado se lo encontró junto a una paloma blanca y al verlo se retiró. Ya no se ve por la ermita, la marisma es una fiesta. La marisma es una fiesta, ya no se ve por la ermita. La marisma es una fiesta, ya no se ve por la ermita. La marisma es una fiesta. La marisma es una fiesta, ya de noche no está solo. Ya su potrillo relincha, ya su potrillo relincha por las llanuras del Coto. Y se llevó una semana, todas las noches aparecía, todas las noches aparecía. Ya no hace falta que vaya, porque ya está con su cría. Bonita, ¿verdad? Otra sevillana, por ejemplo, no era de lo habitual, ¿no? Pero puedo decir: si la has podido leer, la Biblia está por testigo. La Biblia está por testigo. Si la has podido leer, la Biblia está por testigo. Cuando el pueblo de Israel andaba todo corrompido, andaba todo corrompido. Y fue entonces cuando Dios, y avergonza mi dolío, para acabar la corrupción, mandó a la tierra su hijo. Virgencita del Rocío, no sé si es mucho pedirte, el mundo está otra vez igual. Convence tú a Jesucristo y que vuelva una vez más. Siempre había ricos y pobres, una vieja canción, y todo por culpa del hombre que nunca hizo caso a Dios. Si Él nos quiere a todos igual y la tierra Él nos la dio, si alguien muere en la pobreza es que falta corazón. Y no se acaban las guerras, el odio puede con todo.
Hoy se quiere independencia y ya no importa el amor. Y mueren las criaturas por el ansia de poder, y luego esos gobernantes en las guerras no los ve. Y la justicia se ensaña con el débil muchas veces, porque el fuerte tiene maña y defensa ante los jueces. Y esto está mal repartido, y aunque es un soplo de vida, siempre suelen ser los mismos los que sufren la injusticia. Biencita del Rocío, no sé si es mucho pedirte, el mundo está otra vez igual. Convence tú a Jesucristo y que vuelva una vez más. Otra de las sevillanas que es muy difícil que la puedan cantar. Además, en los años 90 casi nadie sabía lo que era hacerle guardia a la Virgen, ¿no? Además que la gente de Almonte, ¿no? Y algunas más, pero muy poquita gente a nivel de toda España, ¿no? Y esto me acuerdo que fue maravilloso porque yo ya digo, yo tenía el despacho muy cerquita de la puerta de la iglesia de Almonte. Cada 7 años la Virgen de Rocío, como sabéis, está allí, ¿no? Y yo desde la ventana, hacía así con la cortina, y yo veía cómo los niños, antes de ir al colegio, se pasaban a ver a la Virgen. Veía cómo las mujeres, antes de ir a la plaza, se ponían y se iban a ver a la Virgen, ¿no? Cómo después, por la tarde, se ponía la plaza llena de gente, y allí a las 7 de la tarde, la salve. Y la salve, llueva, relampaguee, juegue la selección española, y esto lo contábamos siempre en nuestras actuaciones, ¿no? Y en una guardia, ya que faltaban poquitos días para que después de 9 meses, con lo bonito que se pone al monte engalanado y lo que se trabaja, ya faltaba poquitos días para que se fuera para el Rocío. Y yo hice esta guardia, hice este temita que decía: ya no te podré rezar, y a la luz de un par de velas, a la luz de un par de velas, ya no te podré rezar, a la luz de un par de velas, entre 2 barcos de plata, en una noche cualquiera. Ni podré verte la cara, tan cerquita ya tu vera, tan cerquita ya tu vera. No podré hacerte más guardia, porque al Rocío te lleva. Pero allí donde tú estés, mi corazón tú te llevas. Siempre te defenderé, siempre que tú me des fuerza, estaré donde tú estés. Ya no te podré mirar al ladito del sagrario, donde tus ojos se clavan y rezándote el rosario. Y al poder hablarte a sola la noche en media hora, no podré hacerte más guardia, Rocío, blanca paloma. No encenderme ni las luces, le digo a mis compañeros, ¿no veis el brillo que tiene nuestra reina de los cielos? Ya no te podré soñar entre jarrones de flores, entre jarrones de flores. Ya no te podré soñar entre jarrones de flores, cuando das la cabeza después de gozar la noche. Y sentada junto a tu altar me preguntaba 1000 veces, como yo tu centinela, si eres tú quien me protege. Pero allí donde tú estés, mi corazón tú te llevas. Siempre te defenderé, siempre que tú me des fuerza, estaré donde tú estés. Otra sevillana que marcó muchísimo y muy auténtica del coro de Almonte y de mis composiciones, ¿no? Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Yo con tus manos me quedo. Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Aunque tu cara es bonita, yo con tus manos me quedo. Yo con tus manos me quedo, porque en tus manos yo estoy, porque en tus manos estaremos, porque en tus manos yo estoy, porque en tus manos estaremos. Y si te fijas,
y contemplas la ternura con que a su niño acaricia, verás que no hay ser humano que no se muera de envidia. No sé si te pido tanto, pero quisiera tocarla. No me dejes de la mano, dámela si me hace falta. Lo que sostienen tus manos, cuánto dependen de ellas. Si miras, tienen más brillos que los anillos que llevan. ¿Quién pudiera adivinar lo que tendrás en tus manos? Lo que tendrás en tus manos. ¿Quién pudiera adivinar lo que tendrás en tus manos? ¿Quién pudiera adivinar lo que tendrás en tus manos? Lo que tendrás en tus manos, ¿cómo podrás todos los días perdonar tantos pecados? ¿Cómo podrás todos los días perdonar tantos pecados? Y si te fijas y contemplas la ternura con que a su niño acaricia, verás que no hay ser humano que no se muera de envidia. Otra sevillana cargada de docencia rociera, que de la gente supiera muchas de las cosas que desconocían, ¿no? Por ejemplo, mamá, yo quiero saber por qué hay tanta gente que nos miran en la rea. ¿Por qué hay tanta gente que nos miran en la rea, mamá? Yo quiero saber por qué hay tanta gente que nos miran en la rea. Y unos buscan el perdón, otros vienen simplemente porque quieren nuestro amor. Ya lo comprenderá cuando seas mayor. Y no vayas a asustarte cuando dentro de unos días las campanas no paren de tocar y salgamos a la calle y verás a la gente llorar. Mamá, yo quiero saber por qué se nos paran tantos carros en la puerta, cada carro un sin pecado. Vienen haciendo camino para estar junto a su hermandad. Vienen todos los años y se han de presentar. Mamá, yo quiero saber por qué en estos días yo escucho tanto ruido. Es una fiesta de amor, donde el cante, el cohete y el jaleo es la expresión de los rocieros en su devoción. Mamá, yo quiero saber por qué en estos días y no en el resto del año. ¿Por qué en estos días y no en el resto del año, mamá? Yo quiero saber por qué en estos días y no en el resto del año. Y es una celebración cuando en forma de paloma apareciste con tu inspiración, 50 días después de la resurrección. Y no vayas a asustarte cuando dentro de unos días las campanas no paren de tocar y salgamos a la calle y verás a la gente llorar. Y bueno, y termino diciendo que el pueblo de Almonte, así que jóvenes, y los padres de esos jóvenes, yo ya soy abuelo, este pueblo debe sentirse muy orgulloso de su coro de Almonte, muy orgulloso de verdad. Puedo decir que yo, después de haber estado incluso pues inactivo 20 años así, pues solo tengo agradecimiento, recibo inputs impresionantes y a mí me han ayudado después a seguir haciendo cosas, que seguir haciéndolas siempre para la Virgen de Rocío y para Almonte, como es normal, ¿no? Y quiero decir una cosa, en este día de Andalucía pasado, no en el siguiente, me llamaron y la verdad que me costó estar allí, porque por fin, pero yo tenía que estar, porque hacerle un reconocimiento como se le hizo al coro de Almonte por su trayectoria, pues yo creo que es lo menos, ¿no? Es lo menos que podía pasar, y así que quise estar porque, como yo digo, nadie le ha cantado a la Virgen de Rocío, le habrán cantado mucha gente, ¿no? Pero nadie le ha cantado a la Virgen de Rocío como el coro de Almonte.
y al menos mientras yo fui director, esa era mi bandera. Así que bueno, os mando un abrazo de todo corazón, me tenéis a vuestra disposición.